Soy Enrique Laza, soy especialista en cuidados intensivos. Soy actualmente el responsable médico de la unidad del Hospital Universitario de Ceuta. Yo soy María Dolores Ruiz Gualda, farmacéutica comunitaria. Llevo trabajando aquí en la farmacia de la calle Jáudenes pues desde que acabé la carrera en 2004. Me llamo Navi Rajal, representante de la funeraria Alcadar aquí en Ceuta. Me llamo Salvador Rivas y soy empleado de la funeraria Curado desde hace 22 años. Mi nombre es Victoria Pozo Castillo, trabajo en Mercadona desde que abrimos la tienda de Almadraba, pero ahora mismo estoy en Avenida España y mi función es ser cajera, reponedora, lo que hacemos aquí en la tienda. Mi nombre es Francisco José Bruno y soy secretario del comité de empresa de Trase. Bueno, llevo en la empresa 23 años ya trabajando. Soy Óscar Aramburu, soy oficial de policía y en la pandemia el puesto que tenía era en radiopatrullas. Me he pasado toda la pandemia trabajando en el grupo de atención al ciudadano. Soy África Rivas Andrade, soy supervisora de la residencia Gerón Ceuta. Soy el teniente Manuel Maldonado, destinado en la compañía de Ceuta y llevo aquí desde 2018. Bueno, mi nombre es Alfredo García, soy coordinador de la delegación de Ceuta y mi trabajo consiste en, la palabra lo dice, coordinar el embarque tanto como de pasajes, de vehículos, de carga, etcétera, para acceder al barco. Soy Isa Brasero, responsable de comunicación de Cruz Roja y bueno, llevo aquí ya 27 años trabajando. Soy José Antonio Méndez Ríos. Soy jefe operativo de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil. Soy Abdelá Mohamed Tayer, soy taxista de hace ya unos 30 años. Yo soy Leire González Cano, veterinaria de la Clínica Veterinaria Leimar. Yo me llamo Iván García y soy bombero del Servicio de Extinción de Incendios en Ceuta. Llevo 17 años de bombero. Me llamo Francisco José Sepúlveda Torres. Soy ahora mismo conductor de autobuses en la empresa Ajodú Almadraba. Soy Beatriz Rodríguez del Colegio Santiago Ramón y Cajal, maestra ahora mismo de un quinto de primaria. Mi nombre es Antonio Martín Amaya, llevo unos 23 años trabajando en correo y soy cartero del Príncipe Alfonso. Mi nombre es Rafael Castillo, soy uno de los gerentes del grupo Arce, el cual corresponde ahora mismo a 3 empresas, que es Hormigón y Área de Ceuta, Cemento y Materiales de Construcción y Aglomerados de Ceuta. Yo soy sargento primero Alejandro Madrid Carvajal, estoy destinado en el Regimiento de Artillería Mixto número 30 y soy especialista en defensa nuclear, biológica y química. Pues con mucha inquietud por la situación un poquito de desconocimiento también de lo que era la realidad, de lo que luego vivimos, pero sobre todo con mucha inquietud, zozobra y bueno, un poco a verlas venir, ¿no? Pero tuvimos la pequeña fortuna de contar con la experiencia de otros hospitales de la península y nos dio tiempo a preparar la estructura y la forma de trabajo y eso pues de alguna manera nos ayudó. El hecho de que en la primera ola, cuando se adoptan las medidas de restricción, pues no hay tantos casos en la ciudad, prácticamente no hay ninguno y eso hace que la transmisión local estuvo más contenida, ¿no? El primer caso lo tuvimos a final del mes de marzo y sobre el día 24, quiero recordar, 24 de marzo, fue el primer ingreso que tuvimos en la UCI. Luego ya con el verano y lo que ya conocemos, pues lógicamente la movilidad de las personas, que es lo que en realidad hace que la transmisión aumente, no solo las medidas de protección que ya conocemos, sino la movilidad y el desplazarnos de un sitio para otro, y como eso se ha dado, pues lógicamente el número de casos aumenta, y al aumentar el número de casos aumenta el número de casos graves también. Pues el pico más grave lo estamos teniendo ahora en estos meses de febrero y marzo. Estamos teniendo una media de ocupación alta porque bueno, el enfermo de COVID no es solo la situación de infección aguda de cuando el enfermo está recién llegado y más comprometido,
sino luego las secuelas que deja la enfermedad y lo que tardan los enfermos en recuperarse, ¿no? Actualmente tenemos 5 enfermos, digamos, que tienen una situación de infección activa todavía, y hay otros 4 que están en una fase de recuperación, que ya no son contagiosos, pero todavía necesitan cuidados intensivos, ¿no? Entonces ahora mismo podemos decir que es el pico de máxima ocupación, estamos con 9 casos en total. Yo creo que el peor momento siempre es cuando no puedes hacer más por un enfermo. Eso no te acostumbras nunca, ¿no? Y cuando ves el dolor en la familia y en las personas que le quieren, y eso duele y es una cosa a la que no nos habituamos nunca. Y luego, desde el punto de vista particular, hemos tenido un compañero que ha estado enfermo, y la verdad que para nosotros ha sido un momento muy delicado, porque todo esto se ve diferente. Cuando ya te roza, te afecta a tu área cercana, pues se nota. La comunicación de malas noticias es una cosa a la que desgraciadamente pues nos habituamos, y no solo nos habituamos, sino que además nos formamos para ello, ¿no? Pero siempre es difícil, por mucho que tengas hábitos y te enseñen a comunicar ese tipo de situaciones, es algo muy duro porque ver el dolor y quedarte insensible es algo prácticamente imposible, ¿no? Es difícil. Parece que siempre es más noticia la desgracia que lo bueno, ¿no? Efectivamente hay muchos enfermos que salen adelante y siguen saliendo. Lo que pasa que es un proceso lento y que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo, pero efectivamente hay personas que por desgracia no lo superan, pero hay otros muchísimos que sí. De forma quizás un poquito personal, porque lo conocía y es mi amigo, uno de los enfermos que hemos tenido, que amigo personal de muchos años de amistad, pues hombre, es diferente, ¿no? Lo vives con un poquito más de intensidad, pero en general cuando salen todos para adelante y los ves con la satisfacción también por parte de ellos, de haber contribuido con su esfuerzo, porque no hay que olvidar que un enfermo de estas características tiene que poner mucho de su parte también para salir adelante. Es una satisfacción, en cada caso que va para bien, es una satisfacción muy grande. Bueno, el inicio de la crisis sanitaria aquí en la farmacia fue complicado. Primero porque nos faltaba información, no sabíamos nada del virus, y normalmente pues cuando no se tiene información se tiene como un poco de miedo o ansiedad o nerviosismo. Bueno, fuimos rápidos a la hora de prepararnos en cuanto a medidas de seguridad, el poner las mamparas, el establecer protocolos que nos ayudaran, pues el lavado de manos después de terminar de atender al público, porque nosotros ya empezamos a instaurar estas medidas antes del confinamiento. Entonces el inicio fue, ya te digo, complicado, bueno, por eso, porque no había medidas de seguridad ni para nosotros ni para los ciudadanos, no había guantes, no había mascarillas, no había alcohol, no había gel hidroalcohólico, no había termómetros. Tuvimos que salir de nuestros proveedores habituales para conseguir todo eso que era esencial y necesario. Y claro, se especuló mucho con los precios eran desorbitados, era un mercado al que nosotros no estábamos acostumbrados, y ya te digo, a ese nivel fue complicado. Fue complicado también el asegurarnos el abastecimiento de los medicamentos para nuestros pacientes, porque al final nuestro fin último es ese. Y siempre hemos sido una farmacia muy asistencial, pero en ese momento más, porque no tenían accesibilidad los médicos, los centros de salud estaban saturados, no cogían los teléfonos, la gente estaba sola en su casa, agobiada, nerviosa, y nos llamaban a nosotros. Aquí en Ceuta el problema gordo yo creo que lo tuvimos a partir de octubre, que fue cuando realmente ya tuvimos conciencia de que el virus estaba entre nosotros, que era súper contagioso. Más que miedo, respeto,
Más que miedo era respeto, ¿no? Intentábamos aplicar y aplicábamos todos los protocolos por parte de las recomendaciones de sanidad, pero más que miedo, respeto. Pues con mucho respeto y con mucha pena por las defunciones que tuvimos que llevar a cabo, sobre todo la primera, ¿no? La del COVID, que fue aquí en Ceuta. Y realmente conocer realmente que empezó la pandemia para Ceuta fue a partir de la segunda fase, ya que la primera fase, por desgracia, solamente tuvimos 5 fallecimientos en toda la ciudad. El cambio ha sido radical, un giro de 360 grados, totalmente, de cómo son las ceremonias que llevamos ahora, como eran anteriormente, y también nos dimos cuenta que es súper importante realizar una ceremonia, que la familia pueda realizar una ceremonia para despedir a su ser querido. Antes también se tenía mucho en cuenta, ¿no?, ese aspecto, pero con el tema de la pandemia le hemos dado muchísimo más valor, porque hay muchas situaciones que la familia no ha podido despedir de su ser querido. Todo era incógnita, había poca certeza, no había material de seguridad, no sabíamos en realidad a qué nos enfrentábamos, y todo eso agravado pues a nuestro trabajo, que somos primera línea, estamos en contacto directo con los difuntos, con los cadáveres infecciosos, no infecciosos, de todo tipo, con familiares. Y en aquella época pues no se sabía si eran positivos o no eran positivos, prácticamente no había PCR, no había pruebas, era muy difícil. Cuando en confinamiento éramos esenciales, teníamos que trabajar sí o sí. Íbamos por la calle con nuestro papelito de la empresa por si nos paraba la Guardia Civil o la policía. No podías coger una baja por patología, porque al ser esencial te decían que no. En otros gremios, simplemente por ser hipertenso, te daban la baja. Miedo, directamente miedo, porque se puede decir respeto, se puede llamar de muchas formas, pero en realidad es miedo. Al principio no teníamos medios, no había mascarilla, faltaba de todo, faltaba de todo. Afortunadamente, poco a poco, la empresa donde trabajo ha ido haciendo acopio de material. El uso de los EPI es desagradable, porque simplemente la vista es desagradable. Ver una persona con un mono infundado hasta la cabeza, con gafas, con doble guante, con calzas, con gafas, con los elementos de desinfección, solución de hipoclorito, para desinfectar el difunto, el primer sudario, el segundo sudario, el féretro, y después desinfectar al compañero y el compañero desinfectarte a ti con solución de lejía, de hipoclorito. Con eso nos ha cogido a todos por sorpresa. Bueno, yo particularmente te puedo decir una familia que entré en el domicilio con el compañero, con los EPI. Entramos, era un señor que había fallecido, estaba en su señor mayor, estaba en su cama, y dentro de la casa había más personas, ¿no? Había su esposa, había un hijo, había otro más. Y bueno, nos vamos a llevar nosotros con los EPI puestos, además, PCR positivo, fallecido por COVID diagnosticado. Y bueno, vamos a llevarnos al difunto y tal, que se va a despedir mi madre. La señora sin mascarilla se agarra al difunto, le da un beso. Chiquillo, dile a tu madre que no se acerque, vaya, si es positivo ella, y yo también, mi hermano. O sea que más primera línea me parece a mí que no podemos ser. Pero también me gustaría puntualizar un sector que me da mucha pena, porque tampoco nadie se acuerda de ellos, y que conste que no tengo ningún familiar en ellos. Son las cajeras de los supermercados. Sin duda al principio fueron unos meses duros,
porque era una situación atípica a la que no estábamos acostumbrados, tanto nosotros los trabajadores como los clientes, pero es cierto que ellos estuvieron desde el principio muy agradecidos, nos reconocieron nuestro trabajo, algunos nos llamaban los héroes del súper y la verdad que muy bien por esa parte, nos sentimos muy arropados en todo momento y dentro de la situación que estábamos viviendo pues muy bien, la llevamos con lo que pudimos hacer en todo momento, que era estar pendiente de los clientes y transmitirles pues nuestra seguridad a ellos también. Cuando ya llevábamos unos meses la situación se normalizó y ya hace tiempo que hacen sus compras con normalidad. Al principio todos tenemos la imagen de las colas interminables, de gente abasteciéndose, pero era lógico porque era una situación diferente. Entonces, pues claro, no sabíamos cómo afrontarlo. Desde el primer momento la empresa optó por tener unas medidas, la verdad, de limpieza de lo que era el centro, unas medidas de seguridad y salud con nosotros y con los clientes. Nos dieron guantes, mascarillas, pusieron las mamparas de metacrilato, pegatinas en el suelo, control de aforo. Eran todas las medidas posibles y es más, a día de hoy seguimos manteniéndolas porque seguimos en pandemia. Trase hizo una labor estupendo, ayuntamiento, ciudad y empresas, sobre todo el comité de empresa, pues estuvimos tratando a ver cómo podíamos solucionar los problemas que teníamos, intentar de cubrir a los menos contagiados posibles y evidentemente pues hicimos una labor muy buena. Al principio de la pandemia, donde salían todos los infectados, pues Trase iba, lo que pasa es que no se veía realmente bien el servicio, pero Trase iba y si había 4 en un portón, pues Trase iba y desinfectaba ese portón, tanto por fuera, por dentro, se intentaba de limpiar los puntos de contenedores y evidentemente pues luchamos contra todo eso. Sí que es verdad que como he comentado antes, la plantilla hizo un esfuerzo, un sobreesfuerzo, sobre todo el tema en el tiempo, digamos, de Semana Santa, ¿vale? Que fue cuando estábamos confinados toda la ciudad, pues trabajamos muchísimo personal de la plantilla, se ofreció para la ciudad, de limpiar todas las calles, de limpiar portones, de limpiar barandillas, de limpiar, y trabajamos varios días, ¿vale? Es decir, gratuitamente, no le pedimos dinero a la empresa, no le pedimos nada, fue altruistamente una labor que hicimos, digamos, que nos salió de adentro. Actualmente seguimos desinfectando, tenemos personal en lo cual están dedicados solamente a recoger residuos donde sabemos que hay mucho infectado. Hay personal aún a fecha de hoy con una furgoneta de desinfección que llevan sus productos para desinfectar en zonas donde haya habido infectados y a fecha de hoy seguimos con las mismas. Atención, les habla la Policía Nacional. Se requiere a los ciudadanos que, sin causa justificada, se encuentran en las vías y espacios públicos que de manera inmediata se dirijan a sus domicilios y permanezcan en ellos. Nos encontramos ante una emergencia sanitaria grave que necesita la colaboración de todos. La Policía Nacional vela por su seguridad y salud. Gracias. Al
principio, desde un punto de vista personal, pues como todo el mundo, ¿no? Había mucha incertidumbre, preocupación por la familia que estaba lejos y a la vez tenía la certeza de que desde el Cuerpo Nacional de Policía pues se iba a trabajar duro y se iba a hacer todo lo posible para superar la situación. Percibí muchas ganas de trabajar por parte de los compañeros y luego, bueno, según iba pasando el tiempo, pues hubo momentos mejores y momentos peores en los que veías que se te caían mal los pies porque la gente, no la gente, sino porque algunas personas no interiorizaban la importancia de mantener de cumplir las medidas sanitarias y de confinamiento, distancia de seguridad, contacto social y pues muchos altibajos, ¿no? En el ánimo, ¿no? Momentos en los que creías que iba todo bien, otros en los que parecía que iba regular y siempre trabajando duro. Se sacaron muchos más efectivos a la calle, gente de grupos de investigación, también se pusieron uniforme, se sacaron muchas patrullas a la calle para explicarle a la gente la importancia del confinamiento y también para sancionar, efectivamente, se pusieron multas, ¿no? A gente que no cumplía las medidas. Una percepción que me llevo, ¿no? de esos primeros meses de pandemia, ¿no? Del confinamiento, era lo que valoraba la gente, la cercanía que tanto el Cuerpo Nacional de Policía como otras instituciones, servicios esenciales, teníamos con ellos, ¿no? La gente estaba muy aislada, salían muy poquito a la calle y tanto desde las ventanas como cuando te encontrabas en los controles, ¿no? Mucha gente te agradecía el que estuvieras ahí para atenderles. Sobre todo con mucho miedo, mucha incertidumbre, y fue trabajar, hacer todos de todos y muchas horas de trabajo y mucho miedo sin que ellos percibieran ese miedo, que fue lo más difícil. Al principio les costó porque es una residencia donde hay muchas actividades, tenía muchas actividades y de momento pues pasaron a sus habitaciones, comían, pasaban el día en sus habitaciones y para ellos ha sido muy duro. Poco a poco pues volvieron a salir, volvieron a realizar un poco de actividades individuales, no de forma colectiva como estaban en grupales como ellos lo hacían, pero la verdad es que han sido unos campeones. Eso, vamos, desde el principio lo aceptaron la situación y muy bien. Nosotros hacíamos turnos más largos, pero los trabajadores sí que hacían su turno y volvían a casa. A ver, ha sido muy duro y echando la vista atrás en este año todos hemos hecho de todo. Hemos tenido auxiliares que han cortado pelo, han sido peluqueras, hemos sido las payasas de turno porque los hemos hecho reír, hemos cantado, hemos bailado, hemos hecho de todo. Y nuestro trabajo, claro que ha cambiado. Te veías a una auxiliar que ha sido psicóloga, peluquera, podóloga, de todo. Todos han hecho de todo. Pues desde que entró en vigor el Real Decreto por el que se promulgaba el estado de alarma, hemos tenido que conjugar nuestro trabajo habitual con las nuevas medidas de restricción para evitar el avance de la pandemia. Es una situación que nunca antes habíamos vivido y hemos tenido que ir adaptándonos a las nuevas medidas de restricción conforme iban siendo aplicadas. En el primer estado de alarma en el confinamiento domiciliario casi absoluto, la situación de la ciudad nunca la se había vivido antes. Se veían las calles completamente desiertas
y era un panorama muy peculiar. Hemos tenido que aplicar medidas de autoprotección, sobre todo el uso de la mascarilla y garantizar la limpieza de los objetos y materiales que usamos cotidianamente. Hemos tenido principalmente, se podría dividir en dos, una labor informativa, sobre todo hacia el ciudadano, en lo referente a las nuevas medidas que se aplicaban, como el hacer cumplir estas medidas, ya sea el toque de queda, el uso de la mascarilla o las restricciones de movilidad. Sí, tanto comunicar como de manera presencial ver que se estaban aplicando las medidas para que se cumplieran. Las medidas la gente las ha estado respetando y ha sido fácil concienciar a la gente. Al principio fueron momentos bastante tensos, de incertidumbre, porque no sabíamos dónde nos estábamos metiendo, como todo el mundo. Pero bueno, poco a poco fuimos adaptándonos a la situación, solo movíamos carga, prácticamente movíamos unas 30 unidades de carga, tanto de material sanitario como de alimentación, e incluso también movíamos enfermos de UCI, enfermos de urgencia, para que no perdieran ese tipo de tratamientos que tenían, que no podían abastecerse aquí en Ceuta, en Algeciras y demás. Estamos en primera línea, evidentemente tenemos contacto con gente de la península, con los camioneros, y bueno, es nuestro trabajo y tenemos que estar a las duras y a las más duras. Nosotros estamos acostumbrados a ver a miles y miles de personas transitando, y cuando ocurrió esto, pues esto parecía el oeste, porque lo único que se veían eran las pavanas que tenemos aquí, típicas de Ceuta, y poco más. Era bastante triste, psicológicamente sí que afecta. Nosotros ahora tenemos que llevar el tema de higiene y demás, llevarlo al máximo, porque bueno, tenemos trato con muchísima gente y estamos expuestos aquí en primera línea. Pero bueno, poco a poco nos vamos adaptando y bueno, supongo que esto llegará un momento que cambiará algún día con el tema este de la vacuna. Y es verdad que el momento del confinamiento, a pesar de los años, que casi todos llevamos muchos años, lo vivimos con mucha novedad sobre todo y incertidumbre, ¿no? Aunque sabemos que nos enfrentábamos a algo nunca vivido, pues desde Cruz Roja, además que desplegamos pues todos nuestros recursos, tanto humanos como materiales, en un despliegue y en un operativo sin precedentes. Dentro de este proyecto Responde se englobaron muchísimas actividades, es decir, todas las actividades que tenían que ver con la COVID-19. Nosotros comenzamos, pues una de las primeras actividades fue la toma de temperatura en centros sanitarios. Comenzamos también poniendo ambulancias a disposición del 061 de la ciudad, y también una de las cosas primordiales que hicimos fue pues ampliar nuestra actividad en el área social, que es donde nos encontramos. En este área social, además de hacer
seguimiento a todos nuestros usuarios y usuarias que ya teníamos de antemano, atender a todas las nuevas personas que iban llegando. Hemos atendido pues a personas que estando en aislamiento, siendo luego o no positivos en la enfermedad, no tenían una red social a la que poder acudir a la hora de hacer las compras básicas, productos de farmacia, retirada de residuos, y todo eso se ha hecho desde aquí. Pusimos también en marcha, y hoy día sigue funcionando, el teléfono de información sanitaria sobre el coronavirus, el teléfono 900 de la ciudad y gestionado por nuestro personal de Cruz Roja. Hay muchas actividades que siguen funcionando, pues como es la toma de temperatura, que se pasó del hospital, ahora está en la estación marítima, acompañamiento al personal sanitario, hacer pruebas PCR a domicilio, todo el área social sigue funcionando. Bueno, nosotros el confinamiento lo vivimos en plena actividad, nosotros no estuvimos confinados. Estuvimos trabajando prácticamente desde por la mañana hasta por la noche, ¿no? Siguiendo las instrucciones desde el área de coordinación y emergencia de Protección Civil, que eran las que nos facilitaban aquellas labores que se nos iban encomendando diariamente de lo que iba surgiendo. Todo lo que conllevaba el montaje de La Libertad, Santa Amelia, que fueron los albergues donde tuvieron que llevar a la gente que se quedó aquí atrapada con el tema del cierre fronterizo, y después lo que ha sido la cuestión de llevar comida y otras necesidades a la gente que estaba confinada. Al principio era lo desconocido, no sabíamos, no se tenía la información que se tenía ahora con el COVID. Y sí es cierto que bueno, al principio existía ese miedo, ¿no?, a que pudieras tú venir con el virus en la ropa, porque bueno, las medidas nosotros del minuto 1 las hemos llevado a rajatabla, las seguimos manteniendo a rajatabla con nuestras mascarillas. En su día te acordarás que empezaron con los guantes, que había que llevar los guantes, el gel hidroalcohólico. Nosotros hemos mantenido siempre la seguridad, principalmente para nosotros, pero eso no quita de que tú en un momento dado la ropa pudieras llevarlo, y el miedo que existía era el llevarlo a tu casa, ¿no?, a tu gente. Es cierto que con las distintas etapas que ha habido o está habiendo en la pandemia, nos conlleva que vamos realizando otro tipo de funciones que surgen sobre la marcha. La ciudad autónoma de Ceuta les informa que, según recomendaciones sanitarias, el uso de las mascarillas es obligatoria tanto en espacios abiertos como cerrados. Se debe mantener la distancia social de 2 metros, la importancia del lavado de manos y tener cuidado especial con las personas vulnerables. Juntos saldremos adelante. Hemos estado desde que empezó hasta hoy en día y no hemos parado. Hemos estado un mes al 50% porque no se podía más, y ya después pues hemos vuelto otra vez a la normalidad y ahí vamos luchando. Con miedo desde que sales hasta que entras a la casa, y salías y te quedabas en la parada 2, 3 y hasta 4 horas para hacer un servicio, y después no te llevabas ni el jornal a la casa, y hemos estado luchando. Malísimo, porque estábamos dispuestos a contagiarnos, entre el contagio, entre el trabajo, entre ir a la casa, y no sabes si vas a llevar el contagio a la casa. Total, lo hemos pasado muy mal, fatal. Y encima la recaudación muy mala, no había trabajo, hemos estado muy necesitados, los compañeros no sabían ni lo que hacer. Total, hemos tenido una pérdida muy grande. La pandemia ha hecho un trago muy malo.
entre la frontera cerrada, entre barcos, entre la ciudad cerrada, pues hemos estado a dos velas, como dice aquel. Cuando se declaró el estado de alarma, ¿vale? La verdad es que empezamos con bastante miedo e incertidumbre, porque no sabíamos qué iba a pasar, estábamos poniendo en riesgo cada vez que llegábamos a nuestra casa, a nuestra familia, ¿vale? A nuestros hijos, pero bueno, poco a poco fueron pasando las semanas, nos fuimos haciendo a la situación, nos fuimos organizando con citas, limitando las personas que iban acompañando a sus mascotas. La verdad es que los clientes se adaptaron bastante bien. Como sector sanitario, veterinarios que somos, esenciales, ¿vale? Tanto mis compañeros con clínicas como yo nos hemos ofrecido al INGESA a través de la Consejería de Sanidad y Consumo en todo momento, bueno, y varias veces, ¿vale? A lo que necesiten, a poner a su disposición pues fungibles que tenemos en la clínica, tipo mascarillas, guantes, alcoholes, desinfectantes, y también le hemos puesto a disposición las máquinas de ventilación mecánica que tenemos en nuestros quirófanos, por si alguna vez la UCI se ve saturada, ¿vale? Lo pusimos a disposición y volvemos a ponerla a disposición. Que si alguna vez la UCI se ve saturada, nosotros en nuestros quirófanos, muchos veterinarios de esta ciudad, tenemos ventilaciones mecánicas para que ellos puedan hacer uso en cualquier momento, solo tienen que llamarnos. Bueno, pues al principio supongo que al igual que todo el mundo, se vivió un poco de respeto, de tensión, podríamos decir de miedo, de la ignorancia, ¿no? Eran unas medidas que nunca habíamos tomado antes, no éramos conscientes realmente de a lo que nos enfrentábamos, nadie, era algo tan nuevo, que fue todo tan rápido, pues que simplemente pues, nos dedicábamos a cumplir todas las medidas que nos iban imponiendo, ¿no? Era una situación un poco fría, digamos. Se modificó los procedimientos de intervención en el parque completamente, los cambios de guardia se hacían pues, con una separación entre turnos para evitar cualquier posible contagio, para evitar pues cualquier posible contacto entre compañeros de diferentes turnos, entonces todo era más frío. Se prohibió pues, el uso del gimnasio, las prácticas se limitaron, el día a día, la vida ese día de guardia pues era con muy poco contacto entre los compañeros. Nosotros es un servicio en el que estamos acostumbrados pues, a vivir muy unidos, ¿no? Durante esas 24 horas. Todo eso se cortó, ¿no? El tema de comer separados, el tema de no juntarnos todos en el mismo sitio, incluso por la mañana cuando se lee el parte o las intervenciones, ¿no? También se hacía de una forma muy separada. Al final era pues, todo muy frío, ¿no? Y todo eso metido con la tensión pues, de ese miedo o ese desconocimiento de no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando, miedo a contagiarnos para después llevárnoslos a nuestra casa, a nuestras familias. Fue un poco, bueno, supongo que todo el mundo pues llevaría al final la misma situación. La verdad que ha sido una situación muy delicada, bastante delicada. La verdad que no lo esperábamos, sinceramente. No sabíamos que iba a afectar tanto en este sector, en el transporte público, y lo hemos pasado bastante más, y no solamente ya que se nos ha bajado el porcentaje del número de pasajeros que entran en el autobús, sino también
también el ingreso que le hacía falta de la empresa, la falta de repago, falta de retraso de pago que le hemos tenido que enfrentarnos también, y ya es bastante delicado y lo hemos pasado bastante más, la verdad. Desde que cuando se puso ya la ley de que obligación de ponerse mascarilla para el transporte público, la verdad que a la gente le costó bastante trabajo, digamos, que adaptarse, porque claro, mucha gente no se lo esperaba ni sabían nada de ello. Proporcionamos al principio mascarilla y luego ya siempre hay algún despistadilla que siempre le costaba entenderlo o que no lo tenía, y a veces había un conflictillo con eso, pero luego ya generalmente la gente ya se ha concienciado, gracias a Dios, la verdad. Y ya, bueno, pues, aparte que la empresa nos ha proporcionado medios para protegernos, gel hidroalcohólico, mascarillas, y por lo menos, pues mira, para que podamos defendernos, la verdad, ante esta situación. No, ya no es lo mismo. No es la misma normalidad que tenemos que enfrentarnos todos los días, sobre todo nos ha afectado bastante lo que es la entrada aquí, el cierre de la frontera, y bueno, pues con lo que estamos entrando con la gente, seguimos nosotros aquí a pie de cañón, como podemos. Nosotros nos llamaron, recogimos pensando que nos íbamos 15 días más las vacaciones de Semana Santa y que volveríamos en el tercer trimestre, y esa vuelta pues nunca se produjo. Entonces, pues la verdad que al principio era un poco de caos, porque no sabíamos, tampoco teníamos unas directrices claras de la dirección provincial, donde si teníamos que avanzar contenido, donde si no había que avanzar. Yo creo que luego ya a base de reuniones y de muchos acuerdos nos marcaron unas directrices, y a partir de ese momento pues ya dentro del caos que supone estar encerrado y dar clases en la distancia, pues nos organizamos todos mucho mejor. Yo he tenido muchos problemas, sobre todo a la hora de que los niños pudiesen conectarse a internet, porque yo tengo 28 alumnos en clase y de los 28 solo 2 tenían tablet. Acceso a internet tenían todos, sí es cierto, pero con el móvil de su padre. Entonces la mayoría tienen muchos hermanos y con un solo móvil tenían que trabajar tanto los hermanos como ellos. Entonces yo a lo mejor era a las 2 de la mañana y estaba trabajando con los alumnos. ¿Por qué? Pues porque era la hora en que el teléfono estaba disponible. Y después sí es cierto también que había muchos alumnos que te llamaban: señor, no me puedo conectar todos los días porque mi madre tiene una tarjeta de recarga. Entonces eso te llegaba al alma. Yo decía: mira, yo te la recargo, pero trabaja. Entonces claro, ha sido un poco, ya te digo, duro para ellos y duro para nosotros. Sí es cierto que tuvimos aquí la plaza de Jadú abierta abierta en horario de mañana, y entonces pues íbamos dejando en algunos puestos que sabíamos que los padres iban a comprar fotocopias, material fungible y libretas y lo que le hicieran falta. Entonces, si el papá se compraba a comprar fruta, pues decía: mira, que vengo de la clase tal, dame. Y así hemos ido pues solventando todas las carencias que veíamos, y dentro de nuestras posibilidades hemos intentado que les sea a ellos más ameno. La verdad, mucho temor. Ten en cuenta que hay más de 30 personas arriba y a la fuerza hay que estar tirando, pegado. Se puso el 50% un día, el otro 50% para no estar pegado. Con guantes, mascarilla, gel, todavía hay que llevar gel, que es la única manera que tenemos de ir funcionando así. Hasta el mes de junio, que ya nos incorporamos todos. Al principio, sin saber nada, con los guantes, la verdad que todo el mundo me ha atemorizado. Y ten en cuenta que aquí a las casas, entran en las casas los ascensores, y decía que tocando los ascensores y todo se contagiaba, pero la verdad que trabajando un par de ellos nada más que se contagiaron. Los demás sí, todos por familiares y por estar en contacto con... No hemos tenido muchos problemas de contagio en Correo, pero vamos, lo hemos ido sobrellevando poquito a poco. Y eso, y obligado a sacar el Correo Universal,
que lo tenemos asignado, por lo tanto había que sacarlo a la fuerza. La obra, yo creo que yo recuerde, yo no creo que ninguna obra en sí se paró por la pandemia. Es decir, las obras, lógicamente, estuvimos al principio bajando un poco el ritmo, porque claro, tampoco sabíamos a qué nos ateníamos, como todo el mundo. Empezamos a trabajar a jornada intensiva, es decir, cuando estábamos en el pico máximo de la pandemia, que fue cuando el estado de alarma, nosotros estuvimos suministrando solamente mediodía. Llegamos a un acuerdo con las empresas de construcción en las cuales suministrábamos hasta las 3 de la tarde. Dentro de la obra pues existen albañiles, encofradores, perlistas, el que da la perlita, el que pinta. Es un sector que mueve muchísimas personas. Ya te dije que teníamos la incertidumbre de que como se estaban parando otros sectores, creíamos que el de la construcción nos llegaría, pero gracias a Dios solamente paramos lo que te comentaba, esos 10 días. Nosotros lo vivimos, pues yo creo que como todas las empresas. Desde el primer día tomamos nuestras medidas de seguridad. Todo el mundo tuvimos los problemas de mascarilla, de material. Todas las empresas yo creo que tuvimos ese problema. Nos dábamos casi tortas para comprar mascarillas o guantes. Yo creo que se le ocurrió a todas las empresas. Durante el confinamiento yo creo que el Ejército ha demostrado todas sus capacidades, que se puede contar con ellos para apoyo a autoridades civiles en las operaciones de este tipo, y ha demostrado que estamos formados, estamos preparados para cualquier tipo de incidencia que haya, pues solventarla, que sepan que el Ejército está ahí para poder ayudar en todo lo que se disponga, ¿no? Nuestra principal tarea es la que he comentado antes, apoyo a autoridades civiles, y estuvimos pues realizando con mi equipo labores de desinfección preventiva de muchísimas zonas de la ciudad. Hemos estado en el helipuerto, hemos estado en el puerto de Ceuta, hemos estado en el hospital universitario, en los centros sanitarios de Otero, del recinto, en los mercados, en los juzgados, en colegios también. Hemos desinfectado colegios por la zona de fuera de los colegios, del patio, recreo, y algunos sitios más, en la residencia de ancianos de ahí que va para San Antonio, también los exteriores. Misiones de ese tipo, de desinfección preventiva. Pues las misiones que hicimos fueron misiones de apoyo logístico. Estuvimos en los pabellones de La Libertad y de Santa Amelia, hicimos labores de desinfección, como ya hemos contado. Estuvimos también realizando labores de transporte de material de la península hacia aquí, en apoyo a autoridades sanitarias. Y misiones de presencia y vigilancia en la zona de comunicación de la ciudad.
estás preparado para poder combatir este tipo de pandemia. Lo que pasa es que nadie se puede imaginar que esto pueda ocurrir. Entonces tú tienes que estar siempre preparado por si ocurre algo de esto. Afortunadamente pues lo estábamos y claro, supimos responder con eficacia cuando necesitaban de nosotros. La transmisión de la enfermedad entre personas vacunadas disminuye muchísimo, prácticamente a unos parámetros que casi que no existen, ¿no? Llega al nivel de cero, pero bueno, disminuye la transmisión de la enfermedad muchísimo. Entonces la esperanza la tenemos en la vacuna, que se vacune la mayor parte de la población posible y que eso se haga a la mayor brevedad, porque es lo que de verdad nos va a dar el impulso para poder llevar una vida un poquito más como la que hemos conocido siempre. Hay que ser súper optimista, hay que ser positivo, al final, bueno, hay que sobreponerse ante las adversidades, reinventarse, ser conscientes de lo importante que es el autocuidado, el tener una buena salud, el cuidarse tanto física como mentalmente, hacer ejercicio y ya está, y estar preparados para que cuando todo esto se normalice pues estemos lo mejor posible. Esperemos que con esta vacuna ya termine esta película de terror. Ahora, gracias a Dios, parece que ya se está viendo un poquito de luz. Parece que están saliendo nuevas vacunas, el colectivo de mayores de 80 años, los abuelitos que están en la residencia, ya ha caído muchísimo la mortalidad a nivel nacional y entonces ya parece que más tarde o más temprano a todos nos tocará la vacuna. Este año ha sido duro para todos, pero que juntos hemos conseguido salir adelante y que yo creo que esto nos ha servido para aprender también, que era algo muy importante y que seguro que vamos a salir de esta, que ya queda muy poco. Sabemos que vamos a salir adelante, con esfuerzo de toda la ciudad sabemos que vamos a intentar salir adelante y sí que es verdad que hay que agradecer muchísimo la labor de todo el personal, porque ya no es solamente atrás, estoy seguro que de policía, médicos e incluso la gente que trabaja en un supermercado, supuestamente todos han puesto su granito para terminar con esto. Somos una sociedad fuerte y muy cohesionada, ¿no? Y nos sobra capacidad para superar esta crisis y las que vengan. Lo que es importante es no bajar la guardia y no darlo todo por hecho ya. Es verdad que están las vacunas, que vamos ya doblando esta tercera ola, ¿no? Que la vamos superando, pero todavía queda mucho por hacer y hay que apelar a la responsabilidad de cada uno para seguir adelante. Hombre, sobre todo con mucho cuidado, precaución, manteniendo las medidas de seguridad y estoy segura que de esto salimos y va a ser pronto. Y yo creo que si seguimos cumpliendo con las medidas que nos van dictando, conseguiremos avanzar y volver a una situación de normalidad como la que había antes de la pandemia, de la existencia del COVID-19. A mí me gustaría lanzar ese mensaje de positividad, que poco a poco todo cambiará, nos lo merecemos tanto desde los más adultos hasta los más pequeños que estamos viviendo esta experiencia nueva. Evidentemente vamos a salir de esta, no hay una fecha y nadie ahora mismo sabemos cuándo, pero sí que recomendamos a toda la población pues que sigan manteniendo las medidas, por supuesto, de distancia de seguridad, lavado de manos, mascarilla, y desde aquí animamos a todas las personas que se vacunen porque es de esa manera y es por ese camino como vamos a conseguir, bueno, pues salir de esta situación. Poco a poco se le está viendo color o el fin del túnel, ¿no? Ya se está, no al ritmo que nos gustaría de vacunación, pero bueno, ya se están vacunando a la población y esto ya entendemos que es el final, ¿no? de este sueño o esta pesadilla que hemos tenido durante un año prácticamente. Tenemos que hacer un granito a cada uno, las precauciones de sus mascarillas, su higiene, y vamos a salir de esta, claro que vamos a salir de esta. Sí, por supuesto que vamos a salir, solo necesitamos un poquito de paciencia, ¿vale? Cumplir en todo momento las medidas de seguridad que nos dictan las autoridades, mascarilla, distanciamiento y sobre todo la vacunación. Yo creo que ya queda poco, que ya para lo que nos queda, que sería una pena y un desastre pues tirar todo por tierra si nos relajáramos, es decir, seguir manteniendo
al acecho, seguir cumpliendo todas las medidas, que al final vamos a salir de esto, bien porque bueno, entre todos saldremos mucho antes y ponemos todo un poco de nuestra parte y que esto está ganado, que simplemente pues eso, que luchar y que mucho ánimo, que al final terminaremos con esto y esperemos que lo dejemos al final pues como un recuerdo, ¿no? Que no queramos repetir. Si Dios quiere, ojalá por los siguientes meses o lo que queda de este año, pues a ver si podemos levantarnos y volver lo más antes posible a la normalidad, la verdad, y que si Dios quiere, pues mira, que sacamos todo bien y nos olvidemos lo antes posible de esto, la verdad. Yo creo que, además, lo dicen mis niños, de todo se sale, ¿no? Y ellos, lo que le ha venido muy bien es que valoran más los abrazos. Nosotros en este cole entrábamos cantando por la mañana con una canción, dándonos abrazos, chocándonos las manos. Ellos mismos reclaman, Señor, ¿cuándo vamos a volver otra vez a la canción? ¿Cuándo vamos a volver a la música? Entonces volverá, claro que volverá, y valoraremos más esos momentos. Yo creo que con las vacunas ya nos iremos confiando. Espero que sea pronto lo de las vacunas y ya tendremos más confianza y yo creo que saldremos de esto tranquilamente. Vamos, sin vacunas no lo veo claro y sin medicamentos no lo veo claro, pero yo creo que con las vacunas saldremos de esto tranquilamente. Todos juntos saldremos adelante. Yo tengo la esperanza de que en breve todos estemos vacunados, el que la haya pasado como el que no la haya pasado. Personalmente hemos tenido momentos muy duros porque desgraciadamente hemos perdido al fundador de esta empresa y lo hemos pasado mal, lógicamente, pero bueno, hay que seguir para adelante y lo que yo decía, que lo que él nos había inculcado teníamos que continuar desarrollándolo y aquí estamos, esperando que esto ya de verdad se acabe de una vez.